Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo de la aplicación de las leyes de Newton. El ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Se aplica una fuerza de 120 newtons formando un ángulo de 30 grados con la horizontal sobre un bloque de peso de 220 newtons. Si el bloque adquiere una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, determinar el coeficiente de fricción cinético. En la imagen observamos la situación. Como se puede observar, tenemos que el peso del cuerpo es de 220 newtons. Este peso se dirige verticalmente hacia abajo. En segunda instancia observamos que existe una fuerza de 120 newtons con 30 grados respecto al horizontal. Esta fuerza tendrá una proyección sobre el eje Y y a su vez sobre el eje X. Tendrá una componente en Y y una componente en X. Estas componentes permitirán dos cosas. La componente en Y aportará a mantener el equilibrio del cuerpo en sentido vertical, dado que no es considerable que se mueva verticalmente, es decir, ni que ascienda ni que descienda. Y la componente en X será contributiva para lograr esta aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Así que vamos a continuación a desarrollar la situación. En primera instancia lo que debemos desarrollar es el diagrama de fuerzas. Entonces, para nuestro diagrama de fuerzas reducimos el cuerpo a un diminuto punto y sobre él vamos a trazar vectorialmente las fuerzas que actúan. La primera es el peso. El peso es de 220 newtons. Como el cuerpo no se mueve ni horizontal ni verticalmente, aparece una fuerza que se llama la normal, porque el cuerpo se apoya o está descansando una parte de su peso sobre la mesa. Después aparece la fuerza aplicada de 120 newtons. Esta fuerza tiene una dirección de 30 grados con respecto a la horizontal. Así que de esta fuerza debemos indicar que tendrá una descomposición, como lo habíamos advertido anteriormente. Una componente en y una componente en X. Y en oposición al movimiento aparece la fuerza de fricción. ¿Listo? Este es el diagrama de fuerzas. Ahora debemos establecer el empleo de las leyes de Newton para cada uno de los ejes del sistema de referencia. Entonces, primero, la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué condición? Porque el cuerpo se mantendrá en equilibrio. El cuerpo no va a ascender ni descender, así que las fuerzas correspondientes a la normal, la componente en Y, que son positivas, menos el peso del cuerpo debe ser igual a 0. De aquí podemos establecer el valor de la normal. Entonces, la normal más la componente en Y de esta fuerza sería la fuerza por el seno de 30 grados menos el peso debe ser igual a 0. ¿Por qué vamos a establecer el valor de la normal? Porque la fuerza la conocemos, vale 120, el ángulo es 30, de aquí podemos establecer la magnitud de la componente en y el peso también lo conocemos, que es 220. Entonces, ya estableciendo la normal, podemos establecer con posterioridad la fuerza de fricción. Entonces, la normal sería igual, el peso está restando, pasa a sumar, y esta componente en Y estaba sumando y pasa a restar. Entonces, la normal es equivalente a 220 newtons
menos 120 newtons por el seno de 30 grados. Vamos a hacer la estimación de esta magnitud con nuestra calculadora. Entonces, 220 menos, abro paréntesis, 120 por el seno de 30 grados. Cerramos dos veces paréntesis. Y esto nos arroja un valor de normal de 160. La normal, voy a colocarle aquí el símbolo normal, es de 160 grados. Esto con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, entonces en este eje vamos a tener el movimiento, o sea que la suma de fuerzas será igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Esa aceleración es en X. Entonces, ¿por qué condición? Porque el cuerpo tendrá movimiento, pero un movimiento uniforme acelerado. ¿Cómo saber la masa del cuerpo? Entonces, nosotros conocemos que el peso es masa por gravedad. De aquí podemos decir que la masa es el peso, los 220 newtons, dividido entre la gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La masa de nuestro objeto es la siguiente: 220 dividido entre 9,81. La masa del bloque es de 22,42 kilogramos. Y también conocemos las fuerzas actuantes en Y. Tenemos la componente en Y, la fuerza diagonal de 120, y la fuerza de oposición, que es la fuerza de fricción. Entonces tendríamos la componente en X, perdón, que sería positiva, menos la fuerza de fricción, que sería negativa, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué elementos conocemos en esta condición? La componente en X sería la fuerza por el coseno de 30 grados, dado que es el cateto adyacente, menos la fuerza de fricción, que es desconocida, la masa, que es de 22,42 kilogramos, y la aceleración del sistema de 2 metros sobre segundos al cuadrado. La única incógnita es la fuerza de fricción, entonces nos quedaría fuerza por coseno de 30 grados. Esta más esta aceleración está sumando, pasaría a restar, entonces nos quedaría 22,42 kilogramos por 2 metros sobre segundo al cuadrado, igual a la fuerza de fricción. Estaba restando, pasa a sumar. Y ya podemos hacer estos procedimientos. La fuerza es de 120 newtons por el coseno de 30 grados. Este producto, masa por aceleración, 22,42 por 2, nos da una fuerza de 44,84 newtons. Es igual a la fuerza de fricción. Y podemos llevar a cabo toda esta sustracción para determinar la fuerza de fricción. 120 newtons por coseno de 30 grados menos 44,84. Esto nos da una fuerza de fricción de 59,08 newtons. Esta es la fuerza de fricción. ¿De qué naturaleza es esta fuerza de fricción? Es una fuerza de fricción cinética, porque el cuerpo está en movimiento, pero se opone a la realización de este.
¿De qué depende entonces la fuerza de fricción? Para poder determinar el coeficiente que se nos pide. La fuerza de fricción depende del coeficiente cinético por el valor de la normal. Si nosotros despejamos el coeficiente de fricción, nos diría que es equivalente a la fuerza de fricción sobre la normal, sería el coeficiente cinético en este caso. Y conocemos estos dos valores. La fuerza de fricción de 59,08 newtons y la fuerza normal de 160 newtons. Esto sería equivalente al coeficiente de fricción cinético. Esta es una magnitud adimensional, es decir, no tiene ninguna dimensión ASO. Esta medida es una dimensión, este parámetro es una medida adimensional, es decir, no tiene unidades de medida. Por lo tanto, el cociente de estas dos fuerzas nos van a dar este índice de fricción. Vamos a proceder a estimarlo. 59,08 sobre 160 newtons. Esto nos indica un coeficiente de fricción de 0.3669. 0.369. Este sería el coeficiente de fricción cinético. Y de esta manera trabajamos la primera y segunda ley de Newton y trabajamos con la fuerza de fricción.